Señor y Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento de alabanza, de oración a ti, Señor. Te ruego que seas tu Dios, obrando, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Si yo empiezo a orar, todo cambiará. Si tú oras más, cielos se abrirán. Es verdad, y yo lo creo. Vivimos por fe, vivimos por fe, vivimos por fe, vivimos por fe. Yo quiero ver la historia cambiar en este país. Proclama toda la verdad. Voy a volar, voy a correr hacia Jesús, hacia Jesús. También creo que hay un pueblo fiel, con fuego de Dios, que obra con poder. Recibe toda la alabanza, la oración de tu pueblo en este día, Padre. Gracias, Señor. Algo grande
tú lo prometiste, débil yo era, fuerte ahora soy, las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará, proezas yo haré en Dios, haremos proezas, proezas, solo en Dios, haremos proezas, proezas, en su nombre, en su nombre, en su nombre. Gracias, Señor. Sea la gloria y la honra a Jesús. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que va a ser compartida, Señor, en este día. Ora tú, habla tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, pero antes es un tiempo en el cual nos estamos adaptando a los nuevos acontecimientos, pero también a las nuevas tecnologías, ¿no? Son cosas que quizás esto era impensable hace un mes atrás, que nosotros pudiésemos estar reuniéndonos a través de videoconferencias, pero como dice la Biblia, nosotros no somos los que edificamos la iglesia. Es el Señor Jesucristo que sigue edificando la iglesia y sigue adaptando los tiempos y acomodándonos al sistema que nos toca vivir ahora mismo. La iglesia no se está parando, la iglesia no se ha parado, la iglesia sigue avanzando porque Cristo dijo que aún las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre su iglesia. Dios, es verdad que hay dificultades, es verdad que hay situaciones difíciles, pero de todas ellas el Señor nos está ayudando, nos está sacando, nos está dando ingenio para poder conectarnos, como decimos, y también poder estar juntos y sentir la presencia del Señor en esta mañana. Yo desde que empezamos a conectar me siento muy emocionado con todo lo que estamos viviendo en esta mañana. Es algo histórico, impensable hace algún tiempo atrás, pero sí que es verdad que se puede. No hay nada que aquel que cree dice que todo es posible. Al que cree todo es posible. Así que si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, yo creo que Él nos da la posibilidad de estar juntos y unidos en su nombre. Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes y nos alientas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, no pasarán. El cielo, la tierra, Señor, aún el virus que estamos viviendo pasará, pero tu palabra, Señor, permanecerá para siempre. Señor, en ella queremos agarrarnos, en ella queremos aferrarnos a tus promesas, Señor, y seguir avanzando en esa esperanza, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el día de hoy, por este acontecimiento histórico en la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como todos saben, hoy es día de resurrección, ¿no? Hoy es día de resurrección. Y la resurrección es, yo creo que el acontecimiento más importante en la historia del cristianismo. No hay otro acontecimiento superior a ese, porque en ese se encierra muchas cosas que el Señor hizo en el día de la resurrección. Si Cristo, dice Pablo, que si Cristo no resucitaría, en vana sería nuestra fe. Nuestra fe no serviría para nada, sería tener fe en nosotros mismos, sería tener fe en algo que quizás ni siquiera nos va a dar esperanza, pero al Cristo resucitar nos da esperanza de que hay una nueva vida, nos da esperanza de que todo lo que Él prometió se va a cumplir, porque Él dijo que iba a resucitar y así resucitó. Entonces todo lo demás que Él dijo también se va a cumplir, porque si eso que resucitar es lo más difícil, ¿cómo no va a cumplir todas las cosas que Él también dijo? Entonces,
¿Qué es lo que sucedió desde un principio con la humanidad? Dios le había dado dominio y autoridad a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Pero por causa del pecado, ellos cedieron ese dominio y autoridad al diablo, a Satanás. ¿Por qué digo esto? En Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, yo creo que una de las pocas verdades que el diablo dice, justo cuando estaba Jesús siendo tentado por el diablo, dice, y le llevó el diablo a un monte alto, Lucas 4, 5 y 6, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Qué es lo que estaba diciendo Satanás a Jesús? Que si Jesús cedía y lo adoraba, entonces él le daría todos los reinos de la tierra, porque él dice que a él había sido entregado. ¿Y cuándo fue entregado? Pues fue cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos del Edén. Ahí fue entregado todo ese poder que Dios había dado a Adán y a Eva. El diablo los había engañado y se los había cedido al diablo. Por eso ahí cuando está hablando a Jesús, no le está diciendo mentira, le está diciendo una verdad. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con la resurrección? Pues seguramente que vamos a ir mirando que va a tener mucho que ver. Porque ¿qué pasó ese día? Vamos a Juan capítulo 20, el día de la resurrección, el día en que Jesús resucitó, que es el que conmemoramos hoy. Dice el versículo 1, y luego vamos a saltar algunos versículos, voy a ir diciendo, pero el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 1, dice, el primer día de la semana, o sea, hoy, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, o sea, al amanecer, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Fue muy tempranito en la mañana, eso hay que tenerlo en cuenta, fue muy tempranito, aún siendo oscuro, todavía no estaba el sol poniéndose, estaba empezando a salir, pero todavía era oscuro. Pero miren lo que dice el versículo 11 del mismo capítulo 20. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús, ¿qué le dijo? No me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Ahora, el versículo 20, hay otro acontecimiento. En el versículo 19 del capítulo 20, 19 y 20, vimos al principio en el versículo 1 que todavía era oscuro cuando María fue, pero aquí en el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, era el mismo día, pero ya no era de día, ahora era de noche. Estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué le dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, aquel día, en aquella misma mañana, Jesús le dice a María, no me toque,
porque todavía no he subido al Padre. Pero después por la noche a los discípulos le dice, tócame, mírame, tócame. Incluso Tomás le dijo, mete las manos en los agujeros si quieres, para que veas que soy yo. ¿Qué es lo que pasó en el transcurso de ese día, desde la mañana hasta la noche? Ahora, Hebreos 9:12 nos dice algo que Jesús hizo en ese día. Algo que Jesús hizo en ese día lo encontramos en Hebreos 9:12. Y dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Jesucristo ese día, cuando dice voy al Padre, Él tenía que presentar su sacrificio en ese lugar santísimo celestial, donde el Padre estaba sentado en el trono y donde Cristo tenía que mostrar su sacrificio perfecto. Eso fue lo que sucedió ese día, que Cristo tenía que presentar su sacrificio delante del Padre. Yo no sé tú, pero yo estoy sintiendo la presencia de Dios en esta mañana. Pero hay dos cosas que Jesús nos muestra muy claramente. Versículo 21 y 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, hay dos cosas que le dice a los discípulos cuando Él resucita. La primera de ellas es paz. Y la segunda de ellas les habla del Espíritu Santo, le dice que reciba el Espíritu Santo. Jesús en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, les habla a los discípulos y le dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Está hablando de esa paz. Pero también en ese mismo contexto de Juan capítulo 14 les habla de la promesa del Espíritu Santo, que enviaría un consolador, al Espíritu Santo. Pero todavía no podía ser en el capítulo 14. Pero sí ahora en el capítulo 20, Él habla de esas dos cosas, de paz y del Espíritu Santo. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó ese día en el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que sucedió en lo espiritual con Jesús, con el Padre y con todo lo que estaba pasando? Porque sí, celebramos que Jesús resucitó aquí en la tierra, pero ¿qué estaba sucediendo en los lugares celestiales? Efesios capítulo 4, versículo 8, nos habla un poquito más, nos da un poco más de claridad. Efesios 4, 8, dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y subió y llevó cautiva la cautividad. Jesús ese día, antes de subir, bajó. Y dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. Y dice que después subió y llevó cautiva la cautividad. Pero en ese transcurso tenía que encontrarse con María, que no podía tocarlo. En ese transcurso de que Jesús baja y antes de subir al Padre, en ese acontecimiento, Jesús, antes de llevarse a todos los santos que estaban esperando el día de la resurrección de Cristo, todos esos santos que tenían que ser presentados delante del Padre, Jesús le dice a ellos, espera un momentito aquí en Jerusalén, déjame que me voy a hablar con María para decirle a María lo que tiene que hacer. ¿Y sabes lo que ocurre ahí? Si miras Mateo 27, 52 y 53, ves lo que ocurrió ahí, en ese instante que Jesús está hablando con María. Dice en el capítulo de Mateo 27, 52 y 53, se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo me quedo perplejo, me quedo boquiabierto con lo que Jesús nos está mostrando. Él dice que Él sube y Él baja, y antes de subir dice voy a hablar con María, pero mientras dice que los sepulcros de los santos fueron abiertos y empezaron a visitar la santa ciudad. O sea, que si tú habías enterrado a un pariente tuyo que había muerto en Cristo, que había muerto en la fe, ahora se encuentra ese pariente visitando la ciudad. O sea, eso es algo, tengo los pelos de punta, es algo espeluznante. Porque
¿Qué es lo que pensaría uno si ve a alguien resucitado caminando por el pueblo? Eso fue lo que pasó en la resurrección de Cristo. Uno de los acontecimientos es que los muertos resucitaron. Ahora, ¿no sería muy bueno que la Biblia nos contase qué es lo que estaba sucediendo en el cielo? ¿No sería bueno que la Biblia nos hablase de qué es lo que estaba pasando en el cielo? Ahora, ¿qué pasó ese día? Mira, en Juan capítulo 12, versículo 31, están todos muy callados, porque lo tienen muteado, ¿no? Juan capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sabe? Hay dos ahora. ¿Y sabe qué significa ahora? Ahora. ¿Y cuándo es ahora para Jesús? En aquel instante. En aquel momento dice que era el juicio de este mundo. En aquel instante el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? En ese instante. Ahora, si hay un libro que habla de revelaciones, es el libro de Apocalipsis, pero también hay otro libro junto con Apocalipsis que es Daniel. Y Daniel nos habla qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento. Daniel capítulo 7, versículo 9, dice, Daniel capítulo 7, versículo 9, dice así, escucha bien, aquí hay que prestar bastante atención. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Al anciano de días que está refiriéndose ahí es el Padre. El pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hay un día que nosotros veremos al Señor, pero ese día Daniel estaba viendo el juicio. ¿Qué juicio? El que Jesús está diciendo ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el día del juicio. Daniel estaba viendo eso con anterioridad, que Jesús está diciendo ahora va a ser. Y Daniel nos va a ir relatando cómo fue ese juicio. Mira el versículo 9, versículo 10. Estábamos en el 9, miramos el versículo 10 de Daniel. De Daniel capítulo 7 dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Delante de quién? El juez se sentó. ¿Quién es el juez? Dios. Dios es el juez. Y él se sentó. Y dice que los libros fueron abiertos. Jesús dijo, recuerda, ahora era el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Pero mira el versículo 11. Yo entonces miraba, causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Recuerdan el principio? El principio, ¿quién tenía el dominio? Dios le había cedido el dominio a Adán y Eva. Adán y Eva se dieron el dominio a Satanás. Satanás, a través del pecado, ha tenido dominio sobre toda la humanidad. Pero Cristo aquí en la cruz quitó su dominio. Cristo aquí en la cruz acabó, porque Él dice, ahora es el día del juicio. Ahora se va a acabar. No está hablando de ese apocalipsis final, está hablando del día de la resurrección. Y lo vemos un poquito más claro. El pecado fue el primer destructor de la humanidad. El mayor virus que hay de la humanidad no es el coronavirus, es el pecado, que a causa del pecado muere la gente por la eternidad. Entonces, Cristo, a través de su resurrección, Él canceló, Él ganó la batalla al enemigo y al pecado. Romanos 6:14, no quiero que dejen Daniel, quiero que tengan sus Biblias en Daniel, pero yo les voy a leer Romanos 6:14, dice, porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesús destruyó el pecado en la cruz. Jesús ganó el juicio en la cruz. Amén. Ahora, un poquito más adelante, Daniel 7, del 12 al 14. Había también quitado a la bestia. ¿Qué le había quitado a la bestia? ¿Qué es lo que le quitó a la bestia? Su dominio. ¿Qué dominio? El dominio del pecado. Se le había quitado aquello por lo cual nos tenía esclavos. Jesús quitó su dominio. Pero le había sido prolongada la vida cierto tiempo. Todavía el diablo sigue vivo. Todavía el diablo sigue actuando. Pero a él se le quitó el dominio. A él se le quitó el poder. Cristo en la cruz le quitó el dominio del pecado que estaba reinando sobre nuestras vidas. ¡Aleluya! Mira, dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Me emociona que vino hasta el anciano de día a presentar su sangre y le hicieron acercarse delante de él, y dice que le fue dado dominio, gloria y reino, para que todo pueblo, nación, lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Wow! A mí me emociona esto. Lo que Cristo hizo el día de la resurrección, lo que Cristo hizo en el momento entre María Magdalena y verse con los discípulos, fue esto mismo: presentarse delante del Padre, y estaba el juez sentado, el Padre sentado, Satanás a un lado, y venía entre las nubes uno como el Hijo del Hombre, y le hicieron acercarse, le dijeron ven, ven, y cuando él vino, lo que se le hizo a Satanás, ¿sabe lo que fue? Le dijo, dame el dominio. Y le dijo a Jesús, toma, el dominio es tuyo. Aleluya, aleluya, el dominio es tuyo. Y Jesús sabe lo que hace. En Efesios, el dominio es de la iglesia. Aleluya, Él da el dominio a la iglesia, Él es la cabeza, y le da potestad a la iglesia a tener dominio sobre la tierra. Eso pasó hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. El versículo 21, no sé si voy a seguir predicando. El versículo 21 dice, y veía yo que estaba este cuerno hacia la guerra, hacía guerra contra todos los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de día, y se dijo el día, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo. Los santos recibieron el reino. Los santos recibieron el reino. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! En el día de la cruz, el día de la resurrección, Él obtuvo el dominio sobre el pecado y sobre la muerte. Él no solamente resucitó su cuerpo, Él arrebató el dominio a Satanás, que fue quitado, que fue dado. ¡Aleluya! Dios fue justo. Ese juicio miró a Satanás a un lado, miró a Jesús al otro lado, y le dijo a Jesús sangriento, destrozado, golpeado, Satanás ha perdido el dominio. Jesús ha ganado el dominio. Tú y los santos. Y Él lo recuperó para nosotros. Aquello que habíamos perdido en el Edén, Jesús lo recuperó para nosotros. Aquellos que habían perdido en el Edén, Jesús lo recuperó para nosotros. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana por lo que Él hizo el día de la resurrección? ¡Aleluya! 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 Te digo que Satanás ya no tiene dominio sobre ti. Satanás ya no tiene dominio sobre ti. Solo el que tú le cedas. Cierto. Solo el que tú le cedas. El día de la resurrección obtuvimos la victoria, y Jesús cortó la cabeza a aquella serpiente antigua. Yo no sé si alguna vez tú le has quitado la cola a una lagartija. Seguro que sí. Seguro que alguna vez tú le quitaste la cola a una lagartija. ¿Y qué es lo que hace la lagartija? Bueno, el único José no. ¿Qué es lo que hace el rabo de la lagartija? Sigue moviéndose.
Y uno se queda y dice, ¿cómo va a tener vida? Pero ¿sabes? El rabo de la lagartija tiene sus horas contadas. ¿Sabe lo que Jesús hizo en la cruz? Pisoteó la cabeza de la serpiente. Y aún Él sigue moviéndose, pero tiene sus días contados. Aún sigue moviéndose, pero Él ha sido pisoteado. Su dominio ha sido vencido en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú hablas, Señor, en tu palabra. Gracias por lo que tú revelas, Señor. Gracias por el día de la resurrección. Es un día, Señor, donde podemos tener esperanza de que aquello que ha sido muerto, que los sueños que han sido muertos, que situaciones que han sido desesperadamente, Señor, para nuestra vida, quizás enfermedades, así como decía nuestra hermana Pilar en esta mañana, quizás desesperación, Señor, pero hay un día de resurrección. Hay un día, Señor, que el enemigo ya no tiene parte con nuestra vida. Y ahora, Señor, ese día lo celebramos. Celebramos, Señor, que tú resucitaste. Pero no solamente que resucitaste entre los muertos, sino también que tú arrebataste el dominio a Satanás. Que le quitaste, Señor, el poder. Señor, y aunque él siga todavía vivo, sus días están contados. Y tú has dado el poder a la iglesia.